son muy importantes porque habrá mayor manera de generar espacios para el autogobierno, habrá mayor manera para generar espacios de justicia para los pueblos indígenas. 13 casos marcan una nueva ruta de derechos. Sobre los 13 juicios relevantes resueltos favorablemente hasta ahora para personas, pueblos o comunidades indígenas, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación levanta una arquitectura jurídica. Busca convertir en derechos exigibles lo que durante décadas permaneció principalmente como reconocimiento constitucional. No se trata de una sola gran sentencia, el cambio se ha producido caso por caso. Sí, se trata de una arquitectura que difícilmente pudiéramos nosotros pensar con la corte anterior. Hemos visto, en efecto, alguna especie de mayor sensibilidad hacia los temas de carácter indígena, ya no solamente desde el Poder Ejecutivo, que hay un discurso pues ya desde hace tiempo de reivindicación de los derechos indígenas, de reivindicación incluso cultural y social de pues toda la vertiente indígena de este país, pero que no tenía un eco, por ejemplo, en la propia Corte. Un poco en el Poder Legislativo, pues sí, ahí ha habido también ya pues esta reforma, por ejemplo, constitucional para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, pero que no tiene una correspondencia todo esto con el Poder Judicial. Pues hoy vemos mayor claridad en ese sentido. Son 13 prácticamente pies, podríamos llamarlo así, de esta estructura de carácter jurídico de reconocimiento de los pueblos indígenas, que son muy importantes. Por supuesto, son muy importantes porque habrá mayor manera de generar espacios para el autogobierno, habrá mayor manera para generar espacios de justicia para los pueblos indígenas. Ahora bien, habría que señalar también las limitantes. No ha habido una reforma constitucional, por ejemplo, que recupere a cabalidad los acuerdos de San Andrés, como se firmaron precisamente, no solamente entre el EZLN y el gobierno mexicano, sino hay que recordar que el EZLN abrió la puerta para que se realizara el Congreso Nacional Indígena y prácticamente fueron indígenas de todo el país los que construyeron los acuerdos de San Andrés con el propio gobierno mexicano y que luego el gobierno mexicano se echó para atrás y ya no quiso firmarlos y lo que sabemos. Pero no ha habido una recuperación, por ejemplo, de los acuerdos de San Andrés con todo lo que involucraba, como ya bien lo comentabas, Sergio, porque no solamente reconocer, te reconozco tus autoridades, pues sí, pero ¿cómo voy a ejercer yo como autoridad indígena el poder, cómo voy a ejercer el autogobierno, cómo voy a ejercer la autonomía? Pues finalmente hay estructuras que se tendrán que reconocer y en efecto, probablemente presupuesto más allá del que ahora se está dando a través de un ramo del presupuesto de egresos y que es valioso y que antes no se hacía, etcétera, pero que, digamos, no puede ser suficiente para ejercer ya un gobierno indígena en todas estas regiones del país. Eso por un lado. Y otro asunto, el que hablábamos hace un instante, necesitamos que venga una reforma a los propios tribunales agrarios, porque ahí hay mucho de lo que hoy se están jugando las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas están titulados sus propios territorios con base en los bienes comunales que tendrán que estar siendo protegidos por los propios tribunales agrarios, donde prácticamente pues no hay, decíamos, garantía de que en efecto se respeten con lo que está pasando actualmente estos bienes comunales de las comunidades indígenas. Entonces, son muy valiosos, son muy importantes, no se hubieran logrado en otro sexenio, no se hubieran logrado también con otro cambio, si no hubiera habido este cambio de la Corte, pero también hay que señalar que hay limitantes muy claras, por ejemplo, la falta todavía de reconocimiento de los acuerdos de San Andrés en su momento, o por lo menos los principios fundamentales de los acuerdos de San Andrés, y segundo, el asunto el de la tenencia de la tierra, que también pues tiene con muchos problemas a todas estas regiones. Me parece que todavía falta mucho, ¿no? Por terminar esta arquitectura indígena, como le llamabas, y que esta parte de los acuerdos de San Andrés Larraizar, pues quedaron ahí olvidados, borrados, ¿no? Y habría que retomarlos, habría que revisarlos, habría que ver por qué, pues en su momento fueron pues ahí abandonados y a lo mejor sí tener muy claras las limitantes, porque bueno, sí, a lo mejor lo que el gobierno está considerando o siempre ha considerado, este gobierno y otros, pues es que les das autonomía y entonces después pues cómo haces varias cosas, ¿no? Cómo puedes gobernar, ¿no? Si tienes pueblos autónomos, pero habría que ver los modelos de otros países también, ¿no? En donde les dieron autonomía, pero pues las comunidades cumplen con derechos y todo y no son un ente aparte, ¿no? No son como alguna vez se pensaron hacer un solo país, Chiapas o Yucatán, ¿no? No, sino que realmente son territorios autónomos dentro de un territorio nacional. Pero yo creo que todavía falta mucho, mucho por hacer y sobre todo esto de los tribunales agrarios, pues está ahí todo entrampado. Y
¿Qué tuvo que pasar a lo largo de todos estos años para que estas situaciones, estos temas llegaran hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? O sea, es un completo olvido de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, que tienen que hacer esta batalla legal hasta llegar a la Suprema Corte y se les reconozcan estos derechos que están en la Constitución. Eso está escrito en la Constitución. Increíble que tengan que llegar los temas a la Suprema Corte para que se ejerzan estos derechos que están ya ahí en la Constitución para todas estas comunidades. Eso por una parte, y por la otra, pues imaginemos qué hubiera pasado con la anterior corte que lideraba Norma Piña y todo su séquito de ministras y ministros ahí, pues estos temas definitivamente hubieran sido archivados y metidos al cajón, ¿no?, del olvido. Y es que, de hecho, pues hay que recordar que ni siquiera eran abordados por la Suprema Corte. La Suprema Corte estaba metida en otros asuntos, y yo no digo que no sean importantes, pues sí, pero estaba decantada solamente a ver determinados asuntos, y todo lo que tenía que ver con derechos humanos, con poblaciones vulnerables, no era un asunto de la Corte, y por eso decíamos, sí tiene que ver con el enfoque que tengan del derecho las propias personas que se encuentren ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí tiene que ver el que haya esta sensibilidad para tratar esos temas, porque tampoco es que uno diga, la Corte está trayendo ahora casos de los que no tiene facultades. No, siempre ha tenido las facultades. Sin embargo, esos temas no se trataban, no se tocaban, y de vez en cuando había alguna situación en materia de derechos humanos. Recuerdo, por ejemplo, el asunto de los desaparecidos de Oaxaca, del EPR, un asunto sin resolverse, pero por ejemplo, eso fue en su momento tocado, sí fue asumido por la Corte, discutido por la Corte. El caso de la masacre de Acteal, ¿no? También, por ejemplo, fue algo que llegó a la Corte y que lo discutió la Corte, pero prácticamente tenían que ser así, casos súper extraordinarios, y de vez en cuando la Corte se metía a estos asuntos, cuando pues no es parte también de su quehacer diario. Cuando hay algún conflicto que se considere de constitucionalidad o inconstitucionalidad o contrario a la Constitución, bueno, pues la Corte tendría que meterse a estos asuntos, y muchas veces no lo hubo. Entonces, qué bueno que haya esta sensibilidad, qué bueno que se esté haciendo, pero desde mi punto de vista, este marco jurídico, este entramado que se está construyendo, es con base en lo que ya está en la ley y no se cumplía. Y es importante, decíamos, qué bueno que se esté asumiendo, qué bueno que se estén dando las directrices, pero todavía falta, como sociedad, otra tarea todavía mayor que involucraría al Poder Legislativo, revisar lo que comentábamos de los acuerdos de San Andrés. Hay varios modelos, ¿no? En el mundo está, por ejemplo, las autonomías en España, por ejemplo, pues funcionan hasta la fecha de manera, pues, tal vez muy eficiente. No sé si sea el mismo modelo que explicaría para México, pero sí hay que señalar algo. Lo que llevó a las autoridades mexicanas a rechazar finalmente los acuerdos de San Andrés, no obstante que los habían firmado, fue que iban a tener menores posibilidades de imponer una minera, de imponer un polo de desarrollo, de imponer cosas así, porque entonces sí implicaría pues una consulta mucho más amplia de las que se hacen actualmente, y no solamente en términos, por ejemplo, del convenio 169 de la OIT. Es decir, las comunidades iban a tener mucho mayores facultades para aceptar o rechazar lo que se hiciera en sus propios territorios, y no por una autoridad de independencia política, de que ya se fueran a construir otra nación, no, un asunto meramente económico. Entonces, sí hay mucho todavía que discutir, que reivindicar de las poblaciones indígenas, pero sí es verdad que hay una nueva sensibilidad en la Corte, al menos para procurar que se cumpla lo que ya está en la propia ley. Así es, de acuerdo. Pues bueno, qué bueno que se está dando ya este tipo de resoluciones desde la Corte, pero insistimos, no tendrían que llegar hasta ahí. Si están ya en la Constitución, tendrían que ejercerse estos derechos de las comunidades indígenas.